¿Cuándo empezó tu salvación? Es una pregunta que compartíamos al inicio de esta serie de sermones que nos va a ocupar 2 meses, septiembre y octubre, como una conmemoración, como hemos dicho, al mes de la Reforma Protestante. Y hemos dicho que generalmente esta pregunta es respondida pues empezó cuando decidí seguir al Señor. Y aunque no es una respuesta incorrecta, la Escritura tiene mucho que decir respecto a esta gran salvación que Jesucristo ha ganado para nosotros. Y el Ordo Salutis nos ha ido mostrando paso a paso cómo se ha logrado esta salvación. Y hemos llegado al sexto aspecto del Ordo Salutis, la santificación. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu plan maravilloso decidiste que esta mañana podamos congregarnos para adorarte, pero también, Señor, para escuchar tu voz a través del mensaje de tu palabra, que, Señor, sea dispuesto para que nuestros oídos hoy escuchen. Pero eres tú el único que hace que nuestros corazones sean sensibles. Rogamos una vez más que lo hagas, porque necesitamos de ti. Enséñanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo voy a mencionar antes que se me olvide. Y qué bueno que no está Willy, ¿verdad? Bueno, no qué bueno, creo que se fue a su salón. No estoy diciendo que se fue a jugar. Pero esta mañana, desayunando, me preguntó, papi, ¿qué vas a predicar hoy? La santificación. Eso mi maestra me lo ha enseñado, maestra Lili. Creo que eso están viendo, ¿verdad? Vale, ¿y ahora qué hago, no? Pero bueno, le pregunté, ¿y qué es la santificación? Bueno, su respuesta me sorprendió. La santificación, dice, es cuando te entregas a Cristo y dejas que Él transforme tu vida. Wow. No estoy diciendo que es un teólogo, pero su respuesta me estuvo haciendo reflexionar. La santificación, según sus palabras, según su pensamiento, según lo poco que ha conocido, es cuando entregas tu vida y dejas que Él te transforme. Wow, cuánta falta hace que nosotros podamos reflexionar en eso. Entrega y dejar que Él te transforme. No es una mala definición de santificación. Pero bueno, si juntamos los dos mensajes anteriores, justificación y adopción, que son los últimos que hemos estado analizando, podríamos resumirlos de esta manera. La muerte de Cristo no solo nos concede el privilegio de ser declarados inocentes por medio de la justificación, sino que además nos concede el privilegio de venir a formar parte de la familia de Dios. Y decíamos en el mensaje de la semana pasada que en los sistemas humanos de justicia, el acusado, después de cumplir su condena, simplemente es libre para irse a donde quiera, a donde le plazca.
Tanto él como el juez tienen la esperanza de no volverse a ver de nuevo. Pero en cambio, el juez divino, estamos juntando las dos doctrinas, no solo nos absuelve, sino que Él nos invita a su hogar. Y no lo hace solamente por una noche. Él nos adopta como suyos para siempre. Nos dice que podemos llamarle Padre y además nos declara herederos legítimos de todo lo que es y de todo lo que tiene. Eso es juntar las dos doctrinas, justificación y adopción. Ahora bien, la justificación ciertamente es un aspecto medular en nuestra salvación. De manera que debemos aprender a diferenciar del sexto aspecto del Ordo Salutis, la santificación. Debemos aprender a notar las diferencias entre justificación y santificación, que es el aspecto que vamos a ver esta tarde. Recordemos que la justificación es el acto legal de Dios mediante el cual Él nos declara justos y perfectos mediante la fe, gracias a la imputación de la justicia perfecta de Cristo a nuestro favor. De esta manera, ya no podemos ser condenados debido a que nuestra posición legal ante Dios es perfecta. Eso es lo que dice Romanos 8:1, por ejemplo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No sé si eso hace elevar su mente a los tribunales de justicia, al tribunal divino. ¿Puede imaginar qué es lo que usted va a hacer en el momento del tribunal? ¿Sabe dónde va a estar su lugar? ¿Qué va a hacer ahí cuando venga el tribunal celestial final? Ante esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay tiempo para mencionarlo, pero la posición de usted ahí es como si estuviera de puro trámite. Pero bueno, estamos haciendo notar las diferencias entre justificación y santificación. La santificación, en cambio, es el acto de Dios mediante el cual Él, a través del Espíritu Santo y de su palabra, nos está moldeando poco a poco y en algunos casos a pasos agigantados a la imagen de su Hijo. La santificación tiene que ver con lo que sucede dentro de nosotros. La santificación afecta nuestro intelecto, nuestra voluntad. De la misma manera que un niño, cuando nace en el mundo físico y empieza a crecer, así también los hijos de Dios debemos empezar a madurar y a progresar en el conocimiento de Dios. De manera que la justificación alude a nuestra posición legal, mientras que la santificación se refiere a nuestra condición interna. ¿Puede notar la diferencia entre justificación y santificación? Un dato muy interesante. No hay ningún creyente
más justificado que otro. Aunque un creyente lleve 25 años en el Evangelio y otro lleve 25 días, como hace 3 semanas recepcionábamos nuevos creyentes aquí, ante Dios los dos están perfectamente justificados con base en la justicia de Cristo. Sin embargo, en cuanto a la santificación, es posible que un creyente sea más santificado que otro. Evidentemente, se espera que un creyente que lleva 25 años en Cristo, pues viva de una manera más elevada que un hermano o una hermana que lleva 25 días en el Señor. Es obvio. La santificación tiene que ver con este proceso de crecimiento y madurez. Lo poco que he conocido de ustedes, sé que aquí hay hermanos de más de 30 años en la fe. Y he conocido a los nuevos. Se levantó su mano el hermano Jaime, más de 30. 50, casi un ángel. Es cierto que algunos crecen más rápido que otros, pero la idea es que todos aspiremos a crecer a la imagen de Cristo. Digamos que, por ejemplo, tienes una naranja pequeña y agria en la mano derecha y otra grande, jugosa y madura en la mano izquierda. ¿Cuál es la verdadera naranja? Es una pregunta. La respuesta correcta es que ambas son naranjas. Simplemente la segunda naranja o la de la izquierda está más avanzada en el proceso de madurez y de crecimiento. Por lo tanto, la justificación no conoce medidas diferentes. Uno es justificado o no lo es, pero la santificación sí admite grados diferentes de crecimiento. ¿Se entendió? ¿Cuáles son las diferencias entre justificación y santificación? Vayamos entonces a nuestro texto. Primera de Tesalonicenses 4, de los versos 3 al 7. Es maravilloso la manera que el verso 3 menciona este proceso que acabamos de escuchar. Porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. ¿Cuál es? Vuestra santificación. Es decir, y viene ahí a enumerar muchas cosas que deben ser eliminadas de nuestra vida. Que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y os advertimos solemnemente. Verso 7, ¿qué dice? Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a ¿qué cosa? Interesante. ¿Qué significa lo que dice el verso 3, la primera parte? Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Bueno, la mayoría de los teólogos suele hablar acerca de la santificación en una especie de 3 fases.
la fase posicional, progresiva y final. Es decir, todos los creyentes ya hemos sido separados y santificados por la obra de Cristo. Esto podría ser el aspecto posicional. Todos estamos siendo santificados en el presente. Este es el aspecto progresivo de la santificación. Y todos seremos finalmente santificados en el futuro, en la glorificación. Esto es la posición final. Ahora bien, en esta carta a la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aunque esta verdad está expresada de distintas maneras en la Biblia, este es el único pasaje que directamente nos dice que nuestra santificación es la voluntad de Dios. Esta es una afirmación que nos dice ciertamente mucho acerca de nosotros, pero sobre todo mucho acerca de Dios. Pero, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo con la expresión la voluntad de Dios es vuestra santificación? Al tomar en cuenta el contexto de la Escritura, podemos concluir que hay tres verdades que debemos tener en cuenta al meditar en esta afirmación. Primero, que la voluntad de Dios hace referencia al propósito de Dios. Segundo, que la voluntad de Dios es aquello a lo que debemos estar ocupados. Y tercero, que la voluntad de Dios es una referencia a lo que le complace y le agrada a Dios. Bueno, vamos a verlo. En primer lugar, dice que la santificación hace referencia al propósito de Dios. Lo primero que debemos tener presente al decir la voluntad de Dios es que estamos hablando de aquellas cosas que Dios lleva a cabo, aquellas cosas que tienen el tinte de ser propósitos eternos. Cuando afirmamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, estamos diciendo que el propósito precisamente es hacernos santos. O sea, en conformidad a su buen propósito, Dios está obrando para hacernos cada día más santos. Él nos está haciendo cada día más como Cristo su Hijo. Por eso encontramos lo que Pablo dice en Romanos 8:29. A los que Dios conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios cuando nos llama a la santidad. Este fue el propósito de nuestra redención. Esta es la meta de nuestra salvación, hacernos cada día más como Cristo. Y eso es lo que Él está llevando a cabo todos los días, utilizando todas las circunstancias y todos los medios posibles. Por eso cuando vemos también declaraciones como las del apóstol Pablo en Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en la misma carta, pero en Filipenses 2:12 y 13, Pablo dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y al final de la carta a los tesalonicenses,
Pablo hace una oración que apunta a este mismo aspecto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Estos textos, amados hermanos, sirven como un recordatorio que hace referencia al propósito de Dios al salvarnos, santificarnos. La ocupación de Dios, el plan de Dios, la empresa en la que está comprometido es hacernos santos. Dios está ocupado haciéndonos cada día más como tu Hijo. ¿Se da cuenta? En segundo lugar, cuando Pablo hace mención a que la voluntad de Dios es nuestra santificación, bueno, hace referencia en segundo lugar a lo que Él espera de nosotros. Esto es lo que se desprende después de una lectura natural del pasaje que estamos estudiando. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, y empieza a enumerar distintos aspectos que deben irse eliminando de nuestra vida. Cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, también está dejando implícito que Él nos llama a la vida justa, a la vida piadosa, a la obediencia. Debemos caminar en santidad, caminar en luz, ejercitarnos en la piedad, seguir la santidad, como dice Hebreos 12:14. Debemos hacer morir lo terrenal, como dice Colosenses 3:5. Debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. En otras palabras, el concepto de la voluntad de Dios está vinculado con las cosas que usted y yo debemos de hacer. ¿Se da cuenta? Hagan morir lo terrenal, aquellas cosas que antes nos caracterizaban, como palabras deshonestas, como tratos injustos. ¿Se da cuenta? Eso debe ir desapareciendo según la voluntad de Dios. Esto nos recuerda, o este pasaje nos recuerda, que la voluntad de Dios es algo que hacemos, es algo que llevamos a cabo en respuesta a su gracia y a lo que Él nos ha revelado en su palabra. Dios nos muestra su voluntad para que nosotros andemos en ella, que andemos en santidad. Juan Calvino decía que una vez que Dios nos ha expresado su voluntad, lo razonable es que su voluntad sea nuestra única ley, nuestro estilo de vida. Es decir, conocer su voluntad debe naturalmente movernos a la obediencia. ¿Se da cuenta? En primer lugar, Él dice que debemos ser santos y eso hace referencia a su propósito. En segundo lugar, hace referencia a lo que se espera de nosotros. El que mentía, no lo haga más. El que robaba, no lo haga más. De manera que si tienes 50 años o 5 años en la fe, se debe dar evidencias que Él te ha transformado.
Finalmente también, hacer la voluntad de Dios en este verso hace referencia a lo que le agrada a Dios. Decir que algo es la voluntad de Dios no solo expresa lo que Dios está llevando a cabo y lo que Dios espera de nosotros, sino también lo que le deleita y lo que le agrada. Afirmar que la voluntad de Dios es nuestra santificación es afirmar que Él se complace en ver que nosotros, sus hijos, crezcamos en santidad. ¿Sabe cómo me sentí esta mañana cuando Willy me dio esa definición? No sé si lo viva, ¿verdad? Pero agradezco a su maestra, ¿verdad? Que le está enseñando qué es esta doctrina de la santificación. Y me gocé. Y no solamente eso me dijo otras cosas. A Dios le agrada cuando usted y yo vivimos vidas santas. Cuando usted tiene la oportunidad de hacer fraude, recoger una cartera y en lugar de llevársela, la devuelve o la abre y busca la identificación y busca a esa persona para devolvérsela. Dios se deleita cuando usted, en lugar de responder con una palabra áspera a su esposa, a su esposo o al policía de tránsito, usted responde como un hijo de Dios o como el Señor Jesucristo lo haría. Esto es lo que sugiere el apóstol Pablo al introducir este mismo mensaje. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pero vea cómo lo traduce la NTV. Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Así traduce la NTV, Primera de Tesalonicenses 4:1. Y esto coincide con muchos textos, como por ejemplo el Salmo 147:11, que dice que Jehová se complace en los que le temen. Y cuando hace referencia a eso, alguien que teme a Dios, pues va a conducirse de una manera que le honre. Él se complace al ver que sus hijos, así como se comportan aquí en el servicio, en el culto, en la iglesia, tal cual se comportan en sus horarios de trabajo, en la escuela, en las oficinas. Se deleita. Estos textos nos recuerdan que la santidad, la rectitud, la obediencia es algo que trae deleite a Dios. La obediencia produce la aprobación y el agrado de Dios. Cuando los creyentes caminamos y crecemos en santidad, Dios se deleita. Por lo tanto, decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación es una referencia a tres realidades. La primera es que es el propósito que Dios está llevando a cabo. La segunda es que es algo en lo que debemos estar ocupados. Y tercero, es lo que le deleita y le complace. Nuestra visión de la santidad, queridos hermanos,
debe tomar en cuenta estas tres realidades. No debemos estimar nuestra santificación como una lista austera de cosas que debemos hacer, ni como una vida de frías y rígidas prohibiciones, sino como el sabio y buen propósito de Dios en el que está ocupado y como aquello que lo complace y le deleita. La santificación es la obra maestra de Dios en su pueblo. Queridos hermanos, que Dios nos conceda tener esto presente mientras caminamos en santidad. Que el Señor nos dé un corazón que contemple su obra en nosotros y que celebremos la bendita realidad de que Dios desea, se complace y se deleita en nuestra santidad. Quiero que por favor vaya a Hebreos 10:14. Este es un texto extraordinario que nos dice algo maravilloso acerca de lo que estamos hablando. Y lo voy a leer en las dos versiones. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por favor, no lo lea muy rápido. La NTV la traduce así, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Es extraordinario lo que está diciendo aquí el autor divino. Hay una pregunta. ¿Quiénes han sido hechos perfectos para siempre? Respuesta: aquellos que está santificando. Otra forma de decirlo es esta: el poder por el que diariamente luchas para vencer las imperfecciones de tu vida es la confianza de que ya eres perfecto. Si esto lo aplicas al revés, tal vez tu pensamiento sea algo más o menos como esto. Está bien, Dios exige perfección, tengo que llegar a ser perfecto en mi comportamiento y si me esfuerzo, si le echo ganas, Dios me va a observar y me va a calificar y me dirá, bien, Willy, lo estás haciendo bastante bien. Dejaré que continúes esforzándote para ser perfecto. No, afortunadamente es totalmente opuesto. Gracias al sacrificio perfecto de Cristo, al creer en Él, su perfección es contada como nuestra. Y la evidencia de que somos perfectos en Cristo es que odiamos nuestro pecado y mediante la fe en sus promesas luchamos diariamente para vencer esas imperfecciones. De manera que la exhortación final es esta. Por favor, no entiendas esto al revés, porque todo el mundo lo entiende al revés. Otras religiones lo entienden al revés, pensando que nuestras obras y nuestros esfuerzos por vencer nuestras imperfecciones pueden hacernos agradables a Dios. Eso nunca será posible. Dios nos hace aceptables, nos hace sus hijos, nos cuenta como justos y debido a esa justicia, entonces nos pasamos la vida convirtiéndonos en lo que ya somos.
Ahí debemos pasar nuestra vida, convirtiéndonos en lo que ya somos. ¿Qué somos? Perfectos en Cristo. ¿Por ti? Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Conviértete en lo que ya eres, santo. Que Dios bendiga su palabra y la confirme en vuestros corazones.